Gloria a Dios. Acompáñenme a orar una vez más y vamos a entrar de lleno en lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Oh Espíritu Santo, te pido, Dios, que por medio de tu Santo Espíritu, el cual habita en cada uno de los hermanos creyentes, seas tú revelando, enseñándonos, redarguyéndonos si es necesario, por medio de la palabra que ha de ser predicado, Dios. Sé, Señor, que nos estás llevando a unos niveles de profundidad en medio de esta pandemia, ya 4 meses que llevamos en esta incertidumbre, que son noticias buenas en una, de momento vuelve otra vez. Pero en todo esto, Dios, tú nos estás enseñando a vivir más profundamente en el conocimiento tuyo, Dios. Te pido, Padre amado, que seas tú el que nos hables en esta mañana. Y que así como has ministrado a mi vida en el proceso de preparar el sermón, lo vuelvas a hacer en esta mañana y pueda ver cosas que tal vez no había visto. Pero de igual manera te pido que cada uno de los hermanos que está escuchando en esta mañana sea también sorprendido por ti y seas tú revelando de esta verdad a su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La pasada semana completamos el capítulo 5 del libro de Mateo. Un capítulo completo, amado. Ya terminamos uno. Ya nos quedan 2 del sermón. Uno de los 3 capítulos que guarda ese trascendental primer mensaje dado por Jesús y que se le conoce como el Sermón del Monte, donde Jesús nos presenta la plataforma de gobierno en el reino de los cielos y de qué manera cada creyente debe vivir si es que realmente ha formado parte del mismo. ¿Escuchó eso bien, verdad? No es si le interesa ser parte, porque sería entonces una lista de requerimientos lo que Jesús estuviera planteando en el mismo. Y Jesús lo que quiere lograr en su mensaje es hacer comprender a aquella multitud y a sus discípulos allí presentes que si ya eres perteneciente al reino, tu vida y tu manera de conducirte debe reflejar todo lo que Él aquí está explicando. No es que es un requerimiento para hacer, sino es que si ya eres, tu vida tiene que reflejar todo lo que aquí Él está explicando. Jesús está aquí trayendo a la luz el carácter del verdadero cristiano y el alcance o el espíritu que la ley de Moisés encierra. Esto fue lo que vimos en el primer capítulo. En esa primera sección que ya vimos y sus subdivisiones, Jesús establece claramente lo que debemos saber acerca de nosotros mismos una vez somos confrontados con la verdad del Evangelio. En las bienaventuranzas vemos quiénes somos y a qué nos enfrentamos cuando somos transformados por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Vimos cuál es nuestro papel en medio del mundo al que ya no pertenecemos, pero en el cual vivimos. Y también de una manera magistral y usando 6 ejemplos prácticos de la ley, cuál es el espíritu que en ella se encierra, lo que realmente Dios quiere transmitir por medio de ella, dejándonos ver que aunque para la multitud los maestros de la ley, entiéndase los escribas y fariseos, vivían a perfección todo lo que enseñaban de la ley y pareciera imposible para los demás, para aquellos, el resto del pueblo, alcanzar tal grado de pureza como los líderes de ese tiempo, ellos se quedaban muy cortos ante la perfecta interpretación dada por Jesús. Y Jesús advierte que si nuestra justicia en cuanto al cumplimiento de la misma no era mayor que la de ellos,
ninguno, y escuche bien, ninguno entraría al reino de los cielos. Jesús termina, o mejor dicho, da paso al comienzo de esta segunda sección, exhortando a los allí presentes a ser perfectos. Lo vimos la semana pasada. ¿A qué tipo de perfección nos está invitando Jesús en esta expresión que utiliza al final del capítulo 5? La semana pasada vinculamos la misma a que si, como nuestro Padre hace salir su sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos, de la misma manera debemos nosotros comportarnos con nuestro prójimo, no dando así cabida al rencor ni a la venganza. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Sin embargo, y profundizando en el mensaje, creo que Jesús a lo que realmente se refiere cuando usa esta expresión es a que la perfección de Dios a la que nos invita está encerrada en cada una de las enseñanzas antes dichas, y que así, viviendo de esta manera, seremos perfectos como nuestro Padre lo es. Hago siempre, ¿verdad?, este tipo de resumen para crear una base y para refrescar la memoria de todos los que están escuchando, y los que tal vez son nuevos, pues más o menos ya van encajando en lo que vamos a estar diciendo. Y también para que de alguna manera estas enseñanzas queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. El ejercicio de repetir las cosas es como cuando uno estaba en la escuela bíblica, que era, repítete este texto, y llega el momento en que te lo aprendes de memoria. Pues eso es lo que yo quisiera lograr con toda esta enseñanza del Sermón del Monte. Que se quede grabado, no que me lo diga texto por texto, pero que se quede grabado en la mente y en el corazón del creyente. Y que sea esa regla de oro que nos guíe. Y a donde podemos entonces, cuando nuestros pasos se desvían un poco, volver y mirar y decir, no, vamos por aquí, que estamos mal. Así que, y esto porque entiendo que es vital todo lo que este sermón encierra para poder vivir una vida más profunda. Ahora bien, vamos a ver lo que Dios tiene que decirnos en el día de hoy. Busquen la palabra del Señor en Mateo 6 y estaremos leyendo del 1 al 18. No estaremos predicando de eso, pero quiero leer completo el primer bloque del versículo 1 al 18 en Mateo 6. Así que busquen la palabra del Señor para que me sigan con ella. Mateo 6, 1 al 18. Pueden escribir un amén bien grande ahí cuando lo tengan. Aquellos que no lo tienen, pues vayan buscándolo, pero vamos a dar comienzo a la lectura para aprovechar el tiempo. Mateo 6, versículo 1 al 18. Y téngalo marcado en su Biblia, porque en los próximos domingos seguiremos predicando acerca de esto. Dice Mateo 6, del versículo 1 al 18, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El versículo 16 dice: cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios añada bendición a su palabra. Es preciosa este bloque, el cual hemos visto en esta mañana, y quisiéramos hablar de todo esto que está aquí, de cantazo, pero tranquilo que vamos a ir, mire, paso a paso para poderlo disfrutar mejor, como el buen flan. Uno coge el flan, mire, cantito a cantito y y se lo vea como el limber de coco del viernes. Cheo. Estamos a punto de entrar en una nueva sección del sermón dado por Jesús, donde aunque el tema central sigue siendo el mismo, o sea, durante todo el sermón el tema central sigue siendo el mismo, la práctica de la justicia en nuestras vidas, en esta parte nos quiere guiar a la manera correcta de vivir nuestra vida religiosa, en este bloque, nuestra vida religiosa. Como dije anteriormente, ya vimos de cerca el carácter del creyente y la perfecta interpretación de la ley en nuestro primero capítulo, el capítulo 5. La perfecta interpretación de la ley y el espíritu que en ella hay encerrado. Ahora Jesús quiere atender esa parte práctica, el diario vivir de todo creyente. El capítulo 6 de Mateo, siendo una sección del mensaje completo dado por Jesús, posee en sí mismo unas subdivisiones. La primera de ellas atiende, que es la que vamos a estar viendo, atiende el comportamiento correcto en cuanto a la vida de piedad que todo creyente debe vivir. O como lo que conocemos hoy día muchos, lo que muchos llaman las disciplinas espirituales del creyente. Vemos en los versículos 1 al 18 tres puntos a los cuales Jesús llama la atención de la audiencia allí presente. Número 1, las limosnas. Número 2, el ayuno, la oración. Y número 3, el ayuno. También podemos percibir en la manera como Jesús se expresa que no es algo que Él les mande a hacer una vez hayan comprendido el mensaje que Él les está diciendo allí, sino que son disciplinas que ya llevaban a cabo. Cuando ores, cuando ayunes, cuando des limosna, nos dejan ver que son disciplinas que ya llevaban a cabo. No es que si te conviertes hagas esto, no. Es cuando lo estés haciendo. Para el judío, la práctica de estas tres disciplinas, las limosnas, la oración y el ayuno, era fundamental. Podríamos decir que eran las columnas que sostenían el judaísmo. Así que Jesús les está dando ejemplos prácticos de su diario vivir a aquella multitud que está allí presente. Pero la pregunta es, ¿lo estarían haciendo de la manera correcta? En los tres ejemplos que estaremos viendo más adelante, Jesús utiliza una expresión en común: no hagas como los hipócritas. No hagas como los hipócritas. ¿Y qué es un hipócrita? ¿Qué es un hipócrita? Escuchamos el término, lo usamos regularmente, pero realmente, ¿de dónde sale esa palabra que en ocasiones es tan ofensiva? A veces la utilizamos para
hablar con las personas, amistad, ay, tú eres más hipócrita cuando te dicen, oye, qué flaco estás. ¿Me entiendes? Pero en ocasiones es de una manera ofensiva. Un comentario utilizado dice lo siguiente, y cito: en cuanto a esta palabra, que significa literalmente llevar una máscara, Sánchez, uno de los comentaristas, comenta: es curioso que de 25 veces que el término hipócrita ocurre o se utiliza en la Biblia, 15 se hallan en el Evangelio de Mateo y siempre en la boca de Jesús. El vocablo fue inventado por los antiguos griegos para designar al bufón, al comediante, al insincero, al que nada le importa con tal de provocar el aplauso. Eso es un hipócrita. Así que Jesús está usando palabras fuertes aquí en esta ocasión para llamar y para hacer un llamado a la conciencia de aquellos que le escuchaban, y que puede estar usted seguro que entre ellos se encontraban algunos de estos a los que Jesús está criticando con los ejemplos por él utilizados aquí. Entre la multitud estaban allí. Si algo debemos aprender de Jesús, y creo que lo hemos visto claramente en todo esto, es a no escondernos o hablar de espaldas cuando se trata de llamar la atención a algo que está mal. Jesús nos enseña que no se habla de espaldas. Jesús siempre iba de frente a la situación y la criticaba, como decimos acá, sin pelos en la lengua. Así que me puedo imaginar cabezas volteándose en la multitud y murmullos entre ellos como es de este que está hablando, o qué bien conoce a fulano, ay, 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 dile más, dile más. Y si fuera en este tiempo, se escucharía a lo lejos dentro del templo: ¡habla Dios! Eso me pasó a mí en una iglesia, y la primera vez que lo escuché me estuvo, dije, ¿qué es esto? Cuando escuché de allá, desde la distancia, estoy predicando y escucho un ¡habla Dios! Yo dije, ok, raro, pero sigamos. Claro está, todo comentario siempre señalando al otro, porque en eso siempre hemos sido muy buenos, a través de la historia, señalando a otros. Miramos la paja en el ojo ajeno sin ser capaces de ver la viga que tenemos en el nuestro. Así que un consejo que les doy, esto es un paréntesis, a todos los que me escuchan en este día: cuando se acerque a la palabra de Dios, o cuando usted esté escuchando un sermón, un mensaje, no mire alrededor cuando se señale una falta en el mismo, cuando se le llame la atención a una falta. Mire hacia adentro, no mire alrededor, mire hacia adentro, pues posiblemente es ahí donde el mensaje está señalando, y es a donde Dios quiere llegar por medio de su mensaje. Así que esto es un paréntesis hecho, que lo tenga mucho en cuenta. Dicho esto, en los versos 1 al 18 hay dos cosas que Jesús repite constantemente y en las que pretende o quiere que nos enfoquemos. Número 1, el término hipócrita. Criticando no tan solo a los maestros de la ley, a los escribas y fariseos, sino todo aquel que practicaba la piedad, entre paréntesis, llamando la atención para ser él reconocido, la persona que la hace. Y número 2, la recompensa dada por el Padre en público a aquellos que practican tales cosas en lo secreto. Miren cómo dice el versículo 1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, Jesús está diciendo aquí: cuídense de no estar haciendo un espectáculo para que todos lo vean. Cuídense de no estar practicando todo esto con las motivaciones incorrectas. Tengan cuidado de no montar un teatro frente a los demás, llamando la atención de quien no debería importar llamarla, y que por estar haciendo este papelón pierdas la oportunidad de ser recompensado por el Padre que está en los cielos.
Esto es lo que está diciendo Jesús aquí. Mis amados, que muchas veces nos hemos encontrado nosotros usando estas máscaras de la piedad para que otros vean cuán buenos y cuán piadosos somos. Oígame, todos nos hemos encontrado en algún momento ahí. Veamos el primer ejemplo utilizado por Jesús para señalarnos esta verdad del reino a la que pertenecemos. El versículo 2 dice así: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hasta cierto punto, cuando escuchamos las palabras de Jesús aquí, pareciera que el mensaje dado por él se contradice. En el capítulo 5, que lo vimos ya anteriormente, el versículo 7, Jesús mismo nos dice que son bienaventurados los misericordiosos, aquellos que vemos el dolor del prójimo y buscamos la manera de aliviarlo. También en los versículos del mismo capítulo 5, del 13 al 16, nos dice que somos la sal y la luz de este mundo, y que nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, ¿cómo es que ahora Jesús nos dice que no seamos hipócritas y que nuestra mano izquierda no vea lo que hace la derecha? Que hagamos las cosas en secreto y que entonces Él nos recompensará en público. Si bien pareciera una contradicción, también debemos recordar que entre las cosas mencionadas al principio del mensaje de Jesús, entre las bienaventuranzas, dice también que son dichosos los de limpio corazón. Y que también lo son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos a los que Jesús tilda de hipócrita aquí son los que las intenciones de su corazón están muy lejos del acto de piedad que practican. Y que su verdadera intención, lejos de dar gloria a Dios, es recibir como el buen actor el aplauso del público. El ser señalados como cuán buenos son y cuán piadosos son. Así que el mensaje no se contradice. El mensaje pone la justa perspectiva. ¿Saben quiénes son muy buen ejemplo de lo que Jesús está condenando aquí? En este tiempo, en estos días, los políticos. En este tiempo de primarias y elecciones, uniéndose también para su beneficio la pandemia, hacen tocar trompeta. En este caso, no trompetas reales, pero van a todos los medios de comunicación para avisar que van a estar repartiendo comida en tal sitio, repartiendo termómetros a tales, haciendo pruebas gratis, ayudas monetarias y todos los beneficios para el pueblo. Hacen esperar largas horas a la gente porque hasta que no llegue fulano o sutana, no comenzamos. Y asegúrate que el canal tal o cual esté y que sea grabado en Facebook Live, porque no, tenemos que salir en Facebook Live. Tiren muchas fotos cuando estemos haciendo eso. Eso precisamente es tocar trompeta para ser alabados por los hombres. Y como dice Jesús, aquel que sus motivaciones son estas, y no las de bendecir al pueblo sin que la mano izquierda se entere de lo que hace la derecha, ya tienen su recompensa. Así que no esperen mucho más. No esperen mucho más. Lamentablemente la iglesia hoy día está llena de muchos que, al igual que los hipócritas, llaman la atención de los que están a su alrededor antes de bendecir a alguien. Lamentablemente. Para que quede en récord su gran labor de piedad,
y esos también ya han recibido su recompensa. ¿Desean el aplauso de la gente? Eso será posiblemente lo único que reciban. Pero ¿qué dice Jesús? Versículos 3 y 4 nos dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mis amados, en este tiempo de incertidumbre en el cual vivimos, yo he visto esto cumplirse, y doy gloria a Dios porque lo he visto cumplirse en mi vida. Hombres y mujeres que sin que nadie se entere han bendecido mi vida, de manera que ustedes no se imaginan. Sin que nadie se entere, lo han hecho, han bendecido mi vida, y he visto o me he enterado por otras personas que también han bendecido la vida de muchos otros, sin buscar el protagonismo, sin que nadie se entere, en lo secreto. Y yo doy gloria a Dios por esos que han demostrado no solamente conocer el Evangelio, sino vivirlo de la manera correcta. Sé que como el Padre que está en los cielos ha prometido, los ha de recompensar, o ya los está recompensando en público. Y eso es glorioso. Ver eso es glorioso. Y comprenderlo a la luz de lo que Jesús está tratando de explicar, y tú tener un ejemplo vivo de lo que es alguien que haga eso, bendice la vida de cualquiera que puede presenciar el poder del Evangelio puesto en acción. Quisiera terminar con una cita sacada del libro Primero su Reino. Escuche bien, porque es medular y tal vez es un resumen de lo que en esta mañana tenemos que captar de lo que Jesús nos quiere decir. Y dice: la vida piadosa se puede entender y practicar de dos maneras. Una, vivida de cara a los hombres, y la otra, de cara a Dios. En el primer caso, las prácticas religiosas se convierten en meras obras de teatro realizadas con el fin de conseguir los aplausos de los demás. En el primer de los casos. En el segundo, continúa la cita, la motivación es vivir en consecuencia con el Evangelio, en integridad y sencillez de corazón, deseando la gloria de Dios y el bien del prójimo. Y escuche lo último que dice la cita: y desterrando toda motivación egocéntrica y todo deseo de reconocimiento humano. Esto es lo que Jesús anhela que aquella multitud y que usted y yo en esta mañana aprendamos. Así que hoy les exhorto a que vivamos como Dios quiere que vivamos. Que nuestras acciones sean llevadas a cabo con la motivación correcta. Que no ayudemos o demos limosna para que la gente nos admire, sino que lo hagamos porque hemos reconocido el tesoro que poseemos en Cristo y cuán inmerecedores somos de Él. Eso, el comprender eso, es suficiente recompensa para nuestra vida y para que todo nuestro ser anhele de continuo agradarle a Él. Eso, el reconocer el regalo que hemos recibido en Cristo Jesús. Quisiera dejarles con un texto que da vida y pone en justa perspectiva, va a darle como que esto es lo que está pasando aquí. El mensaje que Dios quiere que atesoremos en el día de hoy. Y es Primera de Juan 4:20, un verso muy citado. Primera de Juan 4:20. Dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien
no ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hagamos todo con la motivación correcta, mis amados. Y que nuestro corazón, nuestra voluntad, sea alineada con la de nuestro Padre Celestial, quien en su mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis no hace nada más que invitarnos a que cumplamos con esos dos mandamientos que capturan la esencia de la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La motivación correcta. Y recuerden, mis amados, que Él nos recompensará a su tiempo. Oremos. Mi buen Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias, Dios, porque nos confrontas con tu palabra. Porque nos llevas a niveles no más altos, sino más profundos en el conocimiento tuyo. A crear un cimiento firme, una zapata profunda e inconmovible para enfrentar nuestra vida de la manera correcta y vivir el Evangelio de la manera que tú anhelas que lo vivamos, Dios. Oro en esta mañana, Señor, para que la verdad encerrada en este mensaje, en estos versos, sea revelada a cada uno de los que estamos aquí presentes. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo sea iluminando nuestro entendimiento para poner, Señor, esta palabra que ha sido predicada por obra en nuestras vidas, y que no busquemos el aplauso o el reconocimiento de los hombres, sino de nuestro Padre que nos ve en los secretos. Sino de ti, Señor. Sabiendo, Dios, que tú has de recompensar, pero qué mayor recompensa podemos nosotros recibir que el tener la seguridad de salvación y de una vida eterna en tu presencia. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra. En Jesús. Amén y amén.